Buenos días. Y, bueno, es un privilegio estar aquí, es un privilegio estar con ustedes esta mañana y es un privilegio estar viendo esta serie, Desafío Vida, que yo creo que nos toca a todos en distintos aspectos de la vida, ¿no? Hay diferentes tipos de desafíos, quizá hay unos desafíos más pequeños, quizás conforme a nuestra edad, conforme a nuestro contexto. Hay cosas que nos desafían y hay otros desafíos que quizá a medida que vamos creciendo se nos vuelven retos. Son cosas aún mucho más complicadas. El Señor nos lleva a través de esta serie y para estudiar Desafío Vida estamos facilitándolo a través del libro de Mateo en el Sermón del Monte. Hablando un poco de estos desafíos pequeños, hay una serie de desafíos que, por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño, bañarme con agua fría. A veces de grande. Bañarse. ¿Sí? Hay desafíos que se nos vuelven muy complejos. ¿Sí? Hay quizás cosas que a medida que vamos creciendo nos retan más en la vida. El fallecimiento de alguien a quien amamos mucho, de alguien muy cercano a nosotros. ¿Cómo continuamos la vida después de que un suceso así pasa? Parece un reto imposible. Parece un reto demasiado desafiante para yo poder llevarlo a cabo. El Sermón del Monte comienza con la premisa de Jesús: yo no he venido a abolir la ley, más bien he venido a perfeccionarla. ¿Sí? Si yo estoy parado delante del Señor en la montaña, estoy escuchando, y si soy consciente del bagaje de lo que la ley ha hecho en las vidas de los israelitas, ¿sí? De las personas del común, uno sabe la carga que llevaban la ley. Habían doctos en la ley, habían personas especializadas en que el cumplimiento de la ley fuera completo. 10 leyes se convirtieron en 613 leyes para definir y para hacer quizá aún más complejo. Si el Señor está diciendo: yo no he venido a abolir la ley, sino más bien a perfeccionarla, yo creo que muchos se dirían: nos estás quitando una carga increíble de la vida, ¿sí? Quizás de esos 10 mandamientos nos los va a dejar en 5, ¿sí? Fácil, porque es que con 10 que se nos multiplicaron, ¿sí? Pero uno no se imaginaría que el reto venía en las palabras de Jesús. Pareciera que hay una serie de observaciones que eran conocidas, pero se están llevando a otro nivel. En el Sermón del Monte y en las premisas que hemos estudiado hemos visto como un paralelo en las cosas que han sucediendo, ¿sí? Él dice: ustedes han oído, pero yo les digo, ¿cierto? Dice: ustedes han oído el adulterio, ¿sí? Pero yo les digo que el adulterio es más que la acción misma, es algo que se está concibiendo ya en la conciencia, ¿sí? Va más allá de la acción. El enojo, he sabido las consecuencias del enojo, ¿sí? Pero él dice: pero yo les digo que el enojo ya se está cultivando en el corazón, ¿sí? El homicidio, han oído que matar a alguien, pero yo les digo que aún en la mente ya estamos cometiendo homicidio, ¿cierto? La palabra. Cada vez se nos presenta un reto, un desafío quizá un poco mayor. Pero hasta el momento muchos de los que estaban ahí sentados decían: no, si ya con lo que teníamos una carga, ahora lo que nos estás llevando es como una imposibilidad de vivir una vida conforme a la ley. Muchos decían: no, eso son tonterías lo que él está diciendo ahí. Esto es definitivamente imposible. Pero lo que se viene es aún más grande. El Señor dice: este es el desafío.
Es el desafío imposible de Jesús. Y así hemos titulado esta enseñanza, el desafío imposible de Jesús. Si hasta el momento las cosas venían hasta cierto nivel ya siendo muy complicadas, con este desafío uno dice, ya hasta aquí hasta aquí es mi límite, de ahí para allá, imposible. A lo cual el Señor dice, amen a sus enemigos, amen a sus enemigos. Veamos el versículo. Nos dice, Mateo 5:43. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto también los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Creo que para muchos eran conocidas estas palabras de Jesús. Creo que cuando él dice, ustedes han oído, la implicación es que era algo que ya estaba en la cultura, ya estaba en su imaginario. Era algo con lo cual ellos estaban familiarizados. Ustedes han oído. Y quiero que partamos un momento de, ustedes han oído. Ustedes han oído que amar al prójimo. Creo que para ellos era algo conocido. ¿Sí? La ley ya indicaba la importancia de amar al prójimo. ¿Sí? En la ley deuteronómica ya veíamos la importancia de amar al prójimo. ¿Sí? En el contexto de ellos era parte de su conciencia, es amar al prójimo. En la cultura judía, servirse, amarse entre ellos, cuidarse entre ellos, era algo natural, amar al prójimo. Quizá para nosotros también sea algo muy natural, amar al prójimo. Lo estipulan nuestras leyes. De cierto modo está inmerso en la condición de las leyes. Amar al prójimo es el fundamento, es un pilar. ¿Sí? Hoy conocemos muy de corazón la parábola del buen samaritano. Restaurar la dignidad de aquellos quienes han sido atropellados por la sociedad. De hecho, ese fue un fundamento principal en mi relación con Jesús. Yo llego a conocer del Señor gracias a esta premisa, gracias al servicio, gracias al amar al prójimo. Creo que no se le dificulta el común denominador. Hay personas que ni siquiera se consideran cristianas y cuyos principios filantrópicos son mucho más altos que los de nosotros respecto a amar al prójimo. Hay muchas personas que aman al prójimo de una manera inmensa. Hay organizaciones cuya función es amar al prójimo. Esa está de moda, amar al prójimo. Es algo que los jóvenes hoy en día ven como algo cool, amar al prójimo. Es una base, creo que es algo que no necesita mayor explicación, es algo que está en la conciencia misma del ser humano. Pero ¿qué nos dice el versículo? Amar al prójimo y odien a sus enemigos. Yo busqué en toda la palabra y no encontré. Eso no está en la palabra. ¿Qué llevaba a los estudiosos de la ley a que este planteamiento fuera algo que se tomara como ley?
¿Qué interpretación se le daba a esto? ¿De dónde venía que fuera común escuchar odiar al prójimo? Es algo tan clave como amar al prójimo. Es que la consecuencia, el refuerzo de amar al prójimo era odiar al enemigo. Y esto nos enseña un poquito de cómo la ley era contemplada y quizá para muchos de nosotros cumple eso mismo en nuestras vidas. Cómo la ley es justificada con la palabra. Cualquier premisa puede ser justificada con la palabra. Hemos visto cantidades de cosas en la historia que son justificadas con la palabra. Una de las justificaciones de la Segunda Guerra Mundial era, mi gobierno va a ser basado en la palabra de Dios, con una Biblia. Cualquier cosa puede ser justificada con la palabra de Dios. Y es el peligro que se corría al tomar la ley y justificarla para unos propósitos del contexto. La ley mostraba el imperfecto, pero la justificación necesitaba algún tipo de reivindicación. Hay un carácter judicial de la ley. Y esto implica, la ley nos muestra la imperfección, mas no nos plantea una solución a la problemática. Un ejemplo, si yo construyo una pared y la pared me queda chueca, ¿qué me determina que la pared quedó chueca? Pues yo le pongo un nivel, ¿cierto? Si yo pongo una burbuja y miro, se la pongo a la pared, eso me determina la pared está chueca, ¿sí? Me está mostrando el defecto, pero ¿puede el nivel corregir lo chueco de la pared? No. Esa era la problemática de la ley. Era una serie de estatutos que me mostraban y apuntaban al defecto, pero no podían corregir el defecto, porque el defecto estaba enraizado adentro. La ley estaba direccionada hacia las acciones que emanaban de algo más profundo, algo que ya estaba concebido en el corazón. Entonces, amen a sus enemigos y más allá, odien a aquellos, amen al prójimo, más odien a sus enemigos. Era algo que se entendía. La consecuencia de alguien que me hace daño es, toca aplicarle la ley. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Cierto? Hay una justificación de la ley. Y póngale eso a alguien con un corazón como el que nosotros tenemos. ¿Qué queremos nosotros? Justicia. ¿Qué querían los israelíes? Justicia. Claro, a mi enemigo lo odio, yo se la aplico. ¿Sí? Esa es nuestra justicia. Pero, ¿cómo es la justicia de Dios? ¿Qué nos enseña Jesús en esta enseñanza? ¿Cómo muestra Él su justicia? Y para eso quiero que veamos nuevamente el versículo. Dice, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos. ¿Será que nuestra justicia apunta un poquito a la justicia del Señor? Por eso Él dice, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. La manera en la que Dios ve la justicia es muy diferente al concepto que en este contexto se nos da. La justicia de Dios es una justicia que va más allá de lo que se le ha hecho a Él. La justicia de Dios está separada de su parecer. Y eso es un reto para nosotros. ¿Cómo vemos las cosas como las ve Jesús? Él dice, no, es que amar al prójimo es algo que ya lo hacen los demás. ¿Sí? ¿Qué diferencia hace que saludemos al que ya conocemos? Eso no hace ninguna diferencia. ¿Qué diferencia hace saludarnos en la iglesia
¿sí? ¿Qué diferencia hace ser buena gente? ¿Sí? Con las personas alrededor. Pero amen a sus enemigos. Eso ya implica un desafío para mi vida. ¿Qué es un enemigo? Pienso que es clave definir qué es un enemigo. Puede significar cualquier cosa en este contexto. Pudo haber significado cualquier cosa en este contexto. Pero ¿quiénes son mis enemigos? Piense un momento cuáles son sus enemigos. Para esto yo me fui a mirar cuál es la definición que tenemos de enemigos en el diccionario. Y el diccionario nos define enemigos como aquel a quien se odia y se le procura hacer daño. O sea, es alguien con quien yo quiero aplicar la justicia y es alguien al que yo quiero hacerle el daño porque tengo esa intencionalidad perversa de que es una persona que no merece misericordia. Quizá para nosotros en este contexto es un tanto exagerado. ¿Quiénes tienen un enemigo de esa naturaleza? Quizá algunos. Quizá no muchos, quizá para otros es, no, no tampoco, yo tampoco quiero matar a nadie, no. ¿Sí? De pronto, si lo balanceamos un poco en nuestro contexto, digamos que nuestro enemigo es alguien que me cae mal. Mi jefe, mi vecino, ¿sí? Mi primo. Muchos hasta duermen con el enemigo. Quizá en otro contexto un poco más ilustrativo, uno puede entender, bueno, aquí podemos definir un poco más la enemistad. Fútbol. ¿Sí? Colombia es un país apasionado. Latinoamérica es apasionada. Y vemos esas polaridades. El fútbol es una de ellas. ¿Sí? Mi enemigo, ¿quién es? Los del otro equipo. Sí, vamos a ganarles, toca acabarlos. ¿Sí? Bueno, más claro ver de pronto en ese contexto la enemistad. De pronto en el ejército, ¿sí? En un país de conflicto me es claro entender, claro, hay polaridades. Están los buenos, están los malos, ¿sí? El policía con el ladrón y viceversa. ¿Quién es el enemigo? Creo que ahí es muy efectivo entender este contexto del enemigo, de la enemistad. Quizá en el ámbito político también es posible entender que polaridades, hay divisiones. Pero en este contexto, creo que el Señor nos habla de algo mucho más íntimo. Algo que va más allá de mis diferencias personales, que va más allá de lo que yo piense, que va más allá de mi parecer, va más allá de la contienda que yo genere por la diferencia de pensamientos que tenga con otro individuo. Me parece que una mejor definición del enemigo para nuestro contexto es todo aquel de que no es mi amigo. Aquel quien no es mi amigo, pues es mi enemigo, ¿cierto? Si no es mi amigo, es mi enemigo. Y quizá mi enemigo es todo aquel a quien realmente me cuesta amar. Yo creo que si ahora ponemos y pensamos en quiénes son aquellos que con esta nueva definición de enemigo podría yo colocar en la lista, creo que más de uno aquí, incluyéndonos nosotros, decimos, sí, en ese contexto creo que lo que tengo son enemigos, me sobran enemigos. Hay muchos a los que yo no tengo el deseo de amar. Y el Señor dice, si tú no sientes el deseo de amar, pues lo estás haciendo tu enemigo. Y el planteamiento que Él nos hace es, tienes que ir más allá. Tienes que amar a tu enemigo. Parece un desafío
parece un desafío imposible. Y asumir este desafío es difícil en nuestras vidas. Pero el Señor lo ha puesto en este contexto y lo está enseñando de una manera, no porque Él quiera traer condenación y ver la imposibilidad para el cumplimiento de esta ley, sino que Él de antemano ya está ofreciendo una salida de esta problemática. Para lo cual, quiero sugerir 3 cosas. ¿Por qué el Señor nos plantea que es importante amar a nuestros enemigos? ¿Por qué el Señor plantea esto algo tan importante dentro de este sermón y tan imposible? ¿Por qué es tan importante amar a los enemigos? Y queremos sugerir primero, ¿por qué amar a mis enemigos? Porque rompe la dinámica del odio. Por eso es importante amar a los enemigos. Parece que el pecado, cuando se enraizó en nosotros, lo que hizo fue hacer una máquina generadora de odio. ¿Sí? Es algo que nos fluye, nos dañó la naturaleza. ¿Sí? El carácter moral de Dios ya no estaba en nosotros. Y lo que se produce es un deseo, una competitividad. ¿Sí? Algo que surge muy dentro de nosotros. Y es importante amar al enemigo porque es como si se alterara esa maquinita que produce odio. Cuando se altera la máquina de odio, el resultado es completamente diferente. Si en una contienda de 2 personas, una persona toma la decisión de amar a su enemigo, ¿cuál será la consecuencia? No hay disputa. Se acabó la contienda. Le ponemos un fin total. Por eso el Señor propone, hay que amar a los enemigos. Hay que romper con esa dinámica. Hay que alterar, dañar esa maquinita que produce. Es el punto de quiebre de esa maquinita de producir odio. Colombia sería un país muy diferente si se contemplara que una de las partes rompiera la dinámica y amara a sus enemigos. El segundo punto que quiero sugerir es porque me permite ver mi humanidad. Me permite ver mi humanidad. Y por esta razón es clave lo que dice Santiago. Dice, si yo predico esta palabra pero no tengo acción, pues no me sirve para nada. Es la acción de la palabra lo que lleva al cumplimiento de la ley en su ejercicio. Muchas veces, yo soy la causa de la enemistad. Muchas veces yo soy el generador del odio en mi enemigo. ¿Cierto? Y el reflejo, cuando rompo este ciclo, es que yo veo un espejo mío. ¿Sí? Dice la palabra, no es muy fácil quitar la paja del ojo ajeno, pero ¿y qué de la paja que yo tengo en mi ojo? Entonces, ver mi humanidad me permite ver cuál es mi defecto, qué será lo que hay en mí que está originando esa enemistad. Es importante cambiar el odio por amor, dice una canción de Juanes. Es importante hacerlo en nuestro corazón, escudriñar en el interior y ver cuáles son esas causas, qué estoy haciendo que genere odio en el otro, qué está generando odio en mí. Y un tercer punto que quiero sugerir, ¿por qué debo amar a mis enemigos? Es porque el amor tiene el poder para la redención. ¿Sabes? Todas estas son formas, todas estas son acciones, pero la esencia del evangelio mismo y la esencia de producir un cambio en el cual este desafío se vuelve más bien una promesa en mi vida, es el amor. El amor todo lo puede.
Quizá en mis fuerzas yo no puedo, pero el amor todo lo puede. De tal manera amó Dios al mundo que dio algo muy especial para él, dio a su Hijo mismo, para que nosotros no pereciéramos. El ADN de este tipo de relacionamiento, el ADN de la transformación de la ley, es el amor. El amor de Dios es el comparativo. El amor de Dios es el estándar, es la altura a la que debemos mirar. ¿Cómo nos ha amado Dios? ¿Cómo te ha amado Dios? ¿De qué manera amó Dios al mundo? No hay amor más grande que ese amor impartido por el Señor. ¿Cómo nos ha amado Dios? Quiero que miremos a 4 punticos. ¿Cómo nos amó Dios? Siendo aún sus enemigos. Hay una canción que solíamos cantar y era, como si un día éramos enemigos de Dios, ¿sí? El pecado había generado un distanciamiento tan grande y yo tenía una distancia tan lejos de alcanzar la gloria y de ver el esplendor de Dios. Cómo Dios hizo esa distancia nada y me invitó a su mesa y sirvió el pan y lo comimos juntos. Siendo aún enemigos, Él me invitó a su mesa. Siendo aún enemigos, Él te invita a su mesa. Aún en nuestra condición, Él decide hacer algo por esta circunstancia y no dejarnos perdidos en nuestra iniquidad. Segundo punto es, aún siendo pecadores, Él nos amó, aún siendo pecadores. Dice Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. El Señor vino y se hizo como nosotros, se hizo como nada. Se hizo como el pecado mismo, para que tú y yo tuviéramos una salida. A pesar de nuestra rebelión, creo que es evidente que en nuestros corazones hay una rebelión constante. La desobediencia es lo que nos lleva a alejarnos de Dios. Y Dios nos amó aún pese a la rebeldía que ve en nuestros corazones. Dios nos ama incondicionalmente. De tal manera nos ha amado Dios que ha dado a su Hijo. Dios ha dado lo más preciado. Él no escatimó. Es decir, no les voy a dar un bracito de Jesús para que haya un poquito de salvación. ¿Sí? No les voy a dar. No, Él dijo, voy con toda. Vamos a hacer una redención completa y total. Él no escatimó lo más mínimo para que tú y yo fuéramos reconciliados con Él. Y finalmente, con amor eterno. El amor de Dios no es algo como de pronto contemplamos el amor de nosotros. Es un amor, el de nosotros quizás es un amor flexible, es un amor que nos cuesta pensar en este concepto de ese amor eterno. Pero el amor de Dios es algo que trasciende, es algo que va a ir más allá de lo imaginado por nosotros. Y Él dice, es importante, es evidenciar, esto evidencia la relación que tenemos con el Padre. Es tan importante entender el amar a Dios que el planteamiento final es, para que sean hijos de Dios, es necesario que este amor incondicional de Dios
entre en la ecuación de amar a sus enemigos. No es algo sugerido. Lo que la palabra nos está diciendo es algo que es casi mandatorio. Amen a sus enemigos. El amor de Dios por nosotros nos ha ejemplificado un amor inmenso, es un amor grande, y ahorita que venimos frescos de celebrar la Semana Santa, vemos la obra de Dios por cada uno de nosotros. Dios vino a dar su vida por nosotros, ofreciendo así una salida, ofreciendo así la posibilidad de amar a nuestros enemigos. ¿Queremos ser verdaderos hijos de Dios, como lo plantea el versículo? ¿Queremos cumplir el propósito del Señor para nuestras vidas? ¿Queremos creer plenamente en nuestro carácter y ser cada día más como Jesús? Amemos a nuestros enemigos. Amemos a quienes no nos es fácil amar. Hagamos el bien a todos, incluso a aquellos quienes, según mi opinión, no lo merecen. ¿Queremos realmente ver la extensión del reino de los cielos sobre la tierra? Pues comencemos por amar a los enemigos. Dios nos está dando la clave para tener un cambio de nuestras circunstancias. Dios no nos pone estos desafíos como un imposible en nuestras vidas. Quizá en nuestras fuerzas amar a nuestros enemigos va a ser imposible. Pero ¿sabes qué? Dios nos ha equipado para amar a nuestros enemigos. La obra de Dios que surge en su inmenso amor, esa obra redentora, nos impregna con la capacidad de poder amar a nuestros enemigos. Todo comienza permitiéndole al Señor que transforme mi corazón. Transformando mi corazón, haciendo una infusión de su misericordia, una infusión de su gracia en mi vida. ¿Sabes? Todo esto que parecía un imposible, Dios, por medio de su Espíritu en nosotros, lo ha vuelto una promesa. Sí, sabes que no matarás. Y era algo imposible para mí, era una ley, era un mandamiento. Pero por el amor que yo he puesto en ti, ahora es una promesa. ¿Sabes qué? No matarás. ¿Por qué? Porque yo estoy produciendo ese bienestar en ti. El carácter moral nos es puesto en nuestros corazones. De hecho, lo que antes me condenaba, ahora me libera. No robarás, una condición. Pero ahora no robarás. ¿Por qué? Porque el Señor ya habita en ti. Él ha cambiado eso en tu corazón. ¿Sabes? Amarás a tus enemigos. Imposible. ¿Sabes cuál es la promesa? Por la promesa de Dios y por la obra de Dios en la cruz y lo que ha hecho por ti y por mí, la promesa es: amarás a tus enemigos. ¿Por qué? Porque es la virtud que Él ha puesto en tu corazón. Estás capacitado para amar a tus enemigos. ¿Es un reto en nuestras vidas? Claro, es un reto. Pero el Señor lo ha hecho posible y lo ha hecho promesa en tu vida. Te invito a que oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por desafiarnos en el día a día, Señor. Y gracias por este sermón del monte, Señor. Gracias porque nos hace reflexionar en nuestras acciones. Gracias porque nos haces pensar en las consecuencias de nuestras acciones, Señor. Pero también gracias porque nos haces pensar en lo diferente que sería nuestro entorno, Señor, si esto tomara nido en nuestro corazón y en nuestra conciencia, Señor.
Y Padre, gracias porque esto no es un imposible en nuestras vidas, Señor. Tú lo has hecho posible por la manifestación de tu gran amor en nuestras vidas, Señor. Porque viniste, aun siendo enemigos tuyos, Señor, viniste por nosotros y nos sentaste a tu mesa, Señor. Y dijiste, esta es mi vida y yo la doy para ustedes, porque los amo. Señor, tu amor es la genética transformadora en nosotros. Y por ende estamos capacitados para amar a nuestro prójimo, Señor. Padre, si hay contiendas en nuestra vida, Señor, si hay contiendas en nuestros hogares, Señor, yo te pido que hagas esto, Señor, realidad en nuestras vidas, Señor. Que tu amor permee nuestras relaciones, Señor. Nuestras relaciones sociales, afectivas. Padre, que comience en nosotros, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro país y hasta los confines del mundo, Señor. Y tú dices que tú estarás con nosotros, Señor, en todo momento, Señor. Te damos gracias porque confiamos en tu suficiencia. Y gracias por mostrarnos ese gran amor. A ti sea el honor y sea la gloria. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.